Entonces vamos a continuar. Estábamos señalando que ahorita íbamos a trabajar con las derivadas direccionales y el vector gradiente. Bueno, quiero comentarles de que esta parte de es una situación bastante curiosa porque ¿cómo se llama? Ver uno menciona que la parte las derivadas, pero para ese tema para hacer un modo de donde termina de no sé si cuenta con un poder para que entonces las nos permiten hallar funciones de cambio en todas las situaciones diferentes variables. Las derivadas direccionales se van a definir de la siguiente manera. Z es igual a f de x, y vamos a señalar a f de x sub 0, y sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, y sub 0 menos f de x sub 0, y sub 0. Todo esto dividido dentro de h. Y en el caso de la diferencial en y, va a ser x sub 0, y sub 0, utilizando lo mismo, solo que lo único que va a variar acá es de que el h lo sumamos aquí en x y en el otro lo sumamos en y. El único cambio que nosotros vamos a tener. Aquí sería y sub 0 más h menos la función de x sub 0 partido y sub 0, y todo esto dividido dentro de h. Entonces, hay algunas situaciones que son interesantes acá, como tener la concepción de los vectores unitarios, que yo creo que ya lo habíamos hablado con ustedes, vectores unitarios. Entonces, ¿puedo cambiar? Entonces, prácticamente vamos a tener la derivada direccional, independientemente de la derivada que nosotros queramos hacer respecto a cualquiera. Por eso vamos a poner un u para señalar que sea x o y. Va a ser de x sub 0, y sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función de x sub 0 más ha, y sub 0 más hb menos f de x sub 0, y sub 0, todo esto dividido dentro de h.
Ahora, sí vamos a necesitar encontrar aquí quién sería nuestro vector unitario, porque en el vector unitario nos va a dar valores de A y B, que esos serían los que nos estarían dando estos valores que se están multiplicando con H y estos valores que se están multiplicando con H también de este otro lado. Pero obviamente nosotros utilizamos el A con el de X y el B con el de Y, que es lo que vamos a ir observando en esta situación. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir, determine la derivada direccional de U f de x, y, si f de x, y es equivalente a x al cubo menos 3xy más 4y al cuadrado. Y U es un vector unitario dado por el ángulo θ, que es equivalente a pi sextos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es de U 1,2? Eso es lo que nos preguntan en este caso. Y cómo podemos ir acá. Entonces tendríamos la derivada de U. Aquí vamos a tener que utilizar prácticamente pues las derivadas en este caso. A ver, si yo tengo en física fundamental, ¿cómo puedo encontrar el componente horizontal? Con el coseno. Y el componente vertical. Entonces vamos a colocar aquí que la derivada direccional va a ser la derivada en x, de x, y, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Y qué ángulo tengo? Pi sextos. Más la derivada en y, de x, y, multiplicado por el seno de pi sextos. Y quiero ver sus calculadores, por favor. Pero quiero ver qué calculador tiene. Ah, perfecto. Lo que tendríamos que usar, si es que no tuviéramos una calculadora como estas que tienen ustedes de pantalla más grande, y tendríamos que utilizar esto, miren. La última hoja de Zukowski. Hay una tabla que tira Zukowski acá. Aquí está, ¿ven? Para los valores. El libro. Ah, claro. Bueno, entonces, ¿cuánto sería el coseno de pi sextos? En su calculadora tendría que salir esto, miren. Raíz de 3 partido 2.
Le vamos a colocar aquí du f de x, x, y, por raíz de 3, ¿qué dijimos? Partido 2. Ahora el otro, x, y. ¿Cuánto sería el seno de pi sextos? El seno de pi sextos es 1/2. Solo vamos a subir esto un poquito para ver si nos queda aquí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Ahora vamos a hacer la derivada de la función respecto de x. A ver, ¿cuál sería la derivada de la función respecto de x? Aquí tenemos la función. ¿Cómo nos quedaría? 3x al cuadrado menos 3y raíz de 3 partido 2. Ahora hagamos la derivada parcial respecto de y. Menos 3x más 8y multiplicado por 1/2. ¿Estamos? Ahora, hay una parte que nos está diciendo que es de u cuando la función tiene 1,2. O sea, que en x tengamos 1 y en y tengamos 2. Vamos a ir sustituyendo estos valores acá. ¿Puedo cambiar de página? Muy bien, usted me avisa. Yo sí quería ir. Pues lo venden al triple. Lo que pasa es que también es colaborar con ellos, usted. ¿Puedo cambiar? Bueno, entonces si se recuerdan que era lo que me estaban preguntando, ¿cuál era el valor? 1,2, ¿verdad? Entonces vamos para confirmar. No, 1,2. Híjole, ¿qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? Ahí está. 1,2. Sustituimos 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 2. Aquí tendríamos raíz de 3 partido 2 más menos 3 por 1 más 8 por 2 y 1/2. Bueno, aquí nos quedaría 3 y aquí 6. Y 3 menos 6 es menos 3. Menos, no, ¿cuánto dijimos? Menos 3, sí, ¿verdad? Ahora aquí, 3 por 1 es 3, negativo. Y 8 por 2, 16. 16 menos 3, 16 menos 3. Ajá, 13 medios. Aquí, lo único que podemos hacer con esto, ya que tenemos igual denominador, es juntarlo y colocar 13 menos 3 raíz de 3. Que ese sería el resultado que nos quedaría acá. ¿Hay alguna duda aquí, hijo?
Muy bien. Entonces ahora viene para que hagan uno ustedes. Vamos a poner f de x, y. Vamos a poner 2exy más 5x al cuadrado y al cubo menos 4. Entonces determine du. Sí, cuando x está de por gusto. Cuando tenemos la derivada de u, 0, menos 3. Va, démosle pues. Un ángulo cuando teta es eh, pi cuartos.
2. Muy bien, vamos a ver pues cómo nos quedaría esta escritura. Pues aquí nos quedaría la derivada de x, x, y, por el coseno de pi cuartos, más la derivada respecto de y, por el seno de pi cuartos. Y ya sabemos de que ambos nos darían raíz de 2 partido 2. También acá, raíz de 2 partido 2. Pero vamos a derivar ahora respecto a la función de x y en y. ¿Cuánto nos quedaría en x? 12xy más 10x. 10xy al cuadrado. Y al cubo. Y este nos da 0. ¿Y el otro? La derivada respecto a y. xy. ¿Y ahora acá? Pues entonces lo que nos hace falta es sustituir los valores, ¿verdad? Al momento de sustituir, nos quedaría la derivada de u de la función de 0, menos 3. Y vamos a copiar esto así como está. Exacto. Sustituimos valores, entonces aquí nos quedaría 2 por menos 3 elevado a 0 por menos 3. Que sabemos de que nos va a dar 0 y e va a ser 1, ¿verdad? Más 10 por menos 3. No, por 0, perdón. Que esto sí nos va a dar 0. Y acá raíz de 2 partido 2. Más 2 por 0. Y 0 por menos 3. Más 15 por ¿qué? Por 0 al cuadrado por menos 3 al cuadrado. Y esto multiplicado por la raíz de 2 partido 2. Ya sabemos de que aquí, ¿cómo nos daría la situación? 0 por esto, 0. O sea, nos vamos a quedar solo con esto. 2 por menos 3, menos 6.
E a la 0 es 1, entonces nos va a quedar menos 6. Menos 6 por la raíz de 2 partido 2. Esto se puede dividir, miren. Menos 3 raíz de 2, que ese sería nuestro resultado. Ya estamos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver hacer el vector gradiente. En el caso del vector gradiente, siempre utilizamos la diferencial que venimos trabajando. O sea, en este caso la diferencial, si ustedes se recuerdan, de fx, y, va a ser prácticamente la derivada de x, y, por el valor de a. Y acá va a ser la derivada en y, derivada parcial en y, multiplicado con b. Pero en el caso del vector gradiente, nosotros vamos a utilizar esto. Vamos a hacer como va a quedar un vector, vamos a dejar lo que tenemos en x, y, coma, lo que tenemos en y, x, y a estos dos los vamos a dejar juntos, el a, b. Que nosotros sabemos que a, b, ¿a qué es igual? Es, si retrocedemos un poco, a, b, ¿a qué es igual? Al vector unitario, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer una sustitución de x, y, también x, y, por el vector unitario. Entonces, cuando yo multiplico por un vector unitario, nos va a quedar obviamente la misma expresión. Entonces ahí es donde sale el concepto del vector gradiente. El vector gradiente se representa de esta manera, miren, como un triángulo al revés. ¿Puedo cambiar? Va. Pues el vector gradiente se va a representar de la siguiente manera. Como les dije, utilizamos esta simbología de f de x, y aquí lo que nos va a quedar es un vector, obviamente, por eso el nombre, de la diferencial de x, la diferencial de y, que es lo que nosotros tendríamos en este caso, que esto también lo podríamos llamar de esta manera. Lo que nos queda en la derivada de la función respecto de x, aquí vamos a utilizar un término que va a ser el y. El y va a representar los valores de x y el j los valores de y. Entonces aquí vamos a tener la diferencial respecto de y de j. Eso es lo que nosotros podríamos dejar como resultado. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que la diferencial que nosotros tengamos en este caso va a ser igual al vector gradiente multiplicado por el vector unitario. Ahora miremos en el caso de acá, determine la derivada
direccional de la función f de x, y, que es equivalente a x al cuadrado y al cubo menos 4y. En el punto 2, menos 1, que hay en su salón ahorita, ¿ves? Si es que cuando yo iba subiendo iban aplaudiendo. Sí. Te dije, pues, chica, ¿cómo supieron que ya vine? Bueno, ahí tenemos la situación. Lo primero que vamos a encontrar es el vector gradiente. Entonces, vamos a utilizar el punto que tenemos acá, el punto 2,1, para encontrar el vector gradiente. Entonces, ¿cómo nos quedaría el vector gradiente? Sería el vector gradiente va a ser, ¿cuál es la derivada parcial de f en x? ¿Cuánto nos queda? 2x y al cubo, nada más, ¿verdad? Y eso lo vamos a multiplicar por ¿quién dijimos acá? Por y. Más la diferencial ahora en y al cuadrado, menos 4, y esto lo vamos a multiplicar por j. Entonces, ahora sustituyamos los valores porque nos están dando el punto que es 2,1. 2, menos 1 era, perdón. 2, menos 1. Y sustituimos. Aquí nos quedaría 2 por menos 1 al cubo. Y más 3 por 2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado menos 4j. ¿Cuánto nos da los resultados que tenemos aquí? Menos 4. Menos 4 y el otro. ¿8? 8j. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? Entonces, ahora vamos a ver cómo convertir este vector en solo espero que termine. ¿Ya? Bueno, entonces miremos en este caso, pues. A ver, vamos a tomar la magnitud del vector. ¿Cómo es la magnitud del vector? La magnitud del vector es lo que tenemos aquí, x al cuadrado más y al cuadrado. En x al cuadrado, no quiere apuntar esto, más lo que tenemos en y al cuadrado. En el vector, ¿cuánto es x? Es, ¿cuánto? 2. ¿Y en y? No, es que estamos hablando de este, de b.
es 5. Entonces, ¿cuánto nos da 2 al cuadrado? 5 al cuadrado. Y la suma de esto, 29. Entonces, miren, pues, escuchen esto porque esto puede cambiar su visión de la vida. El vector unitario va a ser el vector dividido su magnitud. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el vector? ¿Cómo habíamos dicho que era el vector? 2i más 5j partido raíz de 29. Entonces, lo que nosotros hacemos, como tenemos una suma con el mismo denominador, lo separamos. 2i partido raíz de 29 más 5j partido raíz de 29. Y esto nos tendría que dar la magnitud 1, y esto lo podemos comprobar. Miremos acá la magnitud del vector unitario, que sería 2 raíz de 29 al cuadrado más, que utilizamos en x, ahora utilicemos lo de y, 5 raíz de 29 al cuadrado, pongan esto en su calculador, 1. Por eso se llama vector unitario. Entonces sí da 1. Ahora miren pues, según lo que nosotros habíamos dicho de la derivada, que es la derivada direccional, es el vector gradiente multiplicado por el vector unitario. Entonces nosotros la derivada direccional es el vector gradiente multiplicado por el vector unitario. Pero ¿cuál es el vector gradiente? El vector gradiente lo encontramos acá, miren, que sería menos 4i, ¿verdad? Vamos a ver. Más 8j. Y esto lo multiplicamos por ¿quién? No, porque no es la magnitud del vector. Exacto. Por 2i partido raíz de 29 más 5 partido raíz de 29 j. Ahora, aquí se hace un producto punto, se le llama a esta multiplicación que vamos a hacer. Solo mientras ustedes copian voy a tomarme unas. En este caso, el producto se hace de la siguiente manera. Voy a multiplicar i con i y j con j. Entonces, a la hora de multiplicar, ¿cómo me quedaría este producto que tenemos acá? Sería 4 menos 4 por 2. ¿Estamos? Y en el otro caso, vamos a multiplicar 8 por 5. Y como los dos tienen raíz de 29, podemos hacer la multiplicación y después operarlo, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría 4 por 2? Menos 8, raíz de 29, más 8 por 5, que es 40, raíz de 29. Estos dos, como tienen el mismo raíz, podemos operarlo, que sería 40 menos 8, quedándonos 32, raíz de 29. Ese sería, entonces, vector, esta derivada direccional. Me dice,
me interesaría que solo que lo vamos a ver en... Creo que puse instalador. No, sí, está bien. Sí tardan a abrir GeoGebra. Como es la versión 6, ahora le vamos a poner más RAM para que sea más RAM. No han visto Dios ustedes. Es una película muy viejita, pero era muy buena, entonces ahí te van a sacar la continuación. Bueno, miren, pues vamos a graficar la función. Eh, Obviamente, pues si ustedes se dan cuenta, la gráfica que nosotros tenemos acá es una gráfica en 3 dimensiones, pero a nosotros vamos a intentar solamente graficar la parte original. Entonces vamos a ver si nos queda x al cuadrado y al cubo, era, ¿verdad? Menos 4y. No la grafico aquí. Es que como tiene dos variables, vamos a intentar hacerlo en 3 dimensiones. fxy, x, y, es igual a x al cuadrado y al cubo menos 4y. Ay, miren, prácticamente si nosotros lo miramos en 2D, es así como nosotros lo tendríamos, ¿verdad? El tipo de la señal de Batman, ¿va? Ahora encontremos el punto. ¿Qué punto nos habían dado? 2, menos 1, que estaría prácticamente acá, miren, estaría en este punto que tenemos acá. ¿Ya? Y ese punto que tenemos acá, ¿qué es lo que nos está señalando? Si nos miramos aquí, sería parte de donde hay un punto de inflexión en esta curvatura, miren. ¿Ya? Entonces, si nosotros buscamos el punto del vector gradiente, ¿cuánto nos quedó el vector gradiente? Menos 4, 8. Ahora miremos dónde está ese vector gradiente. Aquí estaba, ¿eh? Ay, perdón. ¿Cuánto era? Menos 4. Aquí estaría nuestro vector gradiente, señalando la parte de máximos y mínimos, pero como ustedes pueden observar en la curvatura no hay un máximo y un mínimo local, por eso que no lo podemos observar en este caso. Muy bien, y vamos a realizar una con ustedes. Vamos a utilizar la función, vamos a determinar entonces nuevamente la derivada direccional cuando tenemos la función
en el punto 3, menos 1 y el vector que es 4i menos 5j. 4i menos 5j. Bueno, vamos pues. La Martinica. Zona C.
y después los multiplicadores de Lagrange. Las multiplicadores de Lagrange para que esté marcado. Esto y el tercero sería el multiplicador de Lagrange. Y los multiplicadores de Lagrange van a ser el para que esté marcado. En este caso, voy a utilizar un programa para estuve ingeniándome una. Quiero como nuestra meta. He intentado varias la inteligencia artificial, hay muchas cosas, pero se acerca. Entonces, voy a tomar como como para cuáles son los problemas que tienen y para esto. Y vamos a tomar esos para que se rijan a vamos a resolverlo, chicos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el vector gradiente. El vector gradiente de fx, y. A ver, si se recuerdan, ¿cuál es el vector gradiente? La derivada de x por y a la derivada de y por j en x. 8x por y. Y el otro, menos 4y por j. Allá tenemos nuestro vector. Ahora, para encontrar el vector unitario, ya sabemos de qué es el vector partido la raíz cuadrada, la magnitud del vector. A ver, hagamos en la mente la magnitud del vector. ¿Cuál es la magnitud del vector? La magnitud es x al cuadrado más y al cuadrado. Raíz de 41. ¿Sí? Aquí nos va a quedar. ¿Cómo? Ah, ya. Ahí estamos. Entonces esto nos va a quedar 4 raíz de 41 y menos 5 raíz de 41 j. ¿Estamos? Bueno, entonces la diferencial es el vector gradiente multiplicado por el vector unitario. ¿Y el vector gradiente cuánto es? 8x y... Hay un problema, vamos a ver, porque aquí tendríamos que tener solamente las magnitudes. No lo evalué. Miren, pues, ¿cuál era dónde lo vamos a evaluar?
Miremos, pues. ¿Cómo nos va a quedar? 4 por 8 por 3, permítanme. 8 por 3 menos 4 por y, ¿qué sería? Menos 1. ¿Cuánto nos da esto? Menos, ¿cuánto digo? 24i más 4j. Ahora sí multiplicamos 24i más 4j por el unitario, que sería 4 partido raíz de 41 menos 5 partido raíz de 41. Aquí sería i, aquí sería j. Entonces, al multiplicar esto, ¿cuánto nos da? 96 partido 41 y, o lo podemos dejar como una parte de representación en este caso, más, menos, sí, raíz de 41. Y como tenemos el mismo denominador, ¿cuánto sería esto menos esto? 76. Y ahí estaría nuestro resultado. Usted lo tiene que poner, por ejemplo, el eso lo tiene que poner en pared. Ahora, lo único que las no van a cambiar. Vamos a ver, pues. Ahora, ¿puedo cambiar? Ahora, viéndolo en funciones de 3 variables, pues va a quedar algo muy similar. En el caso de la diferencial, que nosotros tenemos la derivada direccional, que va a ser f de x sub 0, y sub 0, z sub 0, va a ser equivalente al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más ha más y sub 0 más hb más z sub 0 más hc menos f de x sub 0, y sub 0, z sub 0, todo esto dividido dentro de h. Obviamente esto si el límite existe, ¿verdad? Si el límite existe. Bueno, entonces miremos la situación acá, porque aquí vamos a tener que utilizar para utilizar las derivadas direccionales. Por ejemplo, aquí al utilizar x sub o, nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de f sub o más hu, que sería el unitario, menos f de x sub 0 partido h. Y así tendríamos con los demás valores. Por ejemplo, para y sub 0 tendríamos algo muy similar para poder encontrar. Yo aquí que escribí pero la función sería afuera. Aquí el que tenemos que poner es el x sub 0. Entonces, lo que nos va a quedar aquí es la diferencial de x, y, z, que va a ser la derivada de x en los puntos x, y, z multiplicado por a, más la derivada parcial en y de f de x, y, z multiplicado por b, más la derivada parcial en z de x, y, z multiplicado por el valor de c. Por lo tanto, ¿cuál sería el vector gradiente de esta función?
El vector gradiente sería las tres derivadas que tenemos acá. La derivada de x, coma la derivada de y, coma la derivada de z, que es lo que nosotros tendríamos en este caso. Pero ¿cómo colocamos esto utilizando una expresión sería la diferencial de f dividido la diferencial de x multiplicado por y? La diferencial de la función con respecto de y multiplicado por j. La diferencial de f dividido la diferencial de z por k. Esos serían los valores que tendríamos. ¿Ya? Entonces aquí, y si ustedes observan, están tomando un valor para la expresión. Por lo tanto, ¿cómo sería la fórmula de la derivada direccional? Es igual al vector gradiente multiplicado por ¿quién? Por el vector unitario. Ahora sería, ¿cómo sería el vector unitario? Tendríamos que tener tres componentes. Muy bien, vamos a hacer vamos a colocar, si la función x, y, z es equivalente a x al cubo y al cuadrado más x al cuadrado z al cubo menos y al cuadrado z a la 5. Vamos a poner un punto, el punto que en la parte del vector que vamos a tener aquí va a ser 3,1, menos 2, y el vector que vamos a tener en este caso va a ser 2i menos 3j más 4k. Ahí hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ver, comencemos con lo primero que haríamos en este caso, el vector gradiente. ¿Cómo es el vector gradiente? De x, y, z. Esto es igual a la diferencial de x en x, y, z, coma la diferencial de y en x, y, z, coma la función de z de x, y, z. Comencemos con esto, entonces. ¿Cómo nos quedaría esta situación? ¿Cuál sería la primera derivada? Vamos a ver, 3 y al cuadrado. Pero hace falta algo ahí. Aquí. Ah, ¿más qué? 2x al cubo. ¿Y esto qué? ¿Qué hacemos con esto? Por y. Más, ahora la derivada respecto de z, de y, perdón. Cero. Aquí quedaría 0, ¿ah? 2y z a la 5. ¿Y eso multiplicado por qué? Por j. Ahora miramos acá, más la derivada parcial con respecto de z. 3 x al cuadrado z al cuadrado menos 5 y al cuadrado z a la cuarta multiplicado por ¿qué? Por k. Ahora entonces lo que vamos a hacer es evaluar la expresión. Vamos a evaluarla. 3, 1, menos 2. Introduzcamos los valores en la calculadora y me dan el resultado, por favor.
Como aquí lo que nos va a quedar es un vector, ¿verdad? ¿Cuántos nos quedan ahí? ¿Cuánto? Menos 21. Menos 21, menos 21 y en J. ¿118? Más 118 J. ¿Y el otro? ¿Cuánto? 28. Positivo, ¿verdad? Ahora miren, pues, ahora lo que nos hace falta es encontrar la magnitud del vector. Entonces, ¿cómo encontramos la magnitud del vector? Lo mismo, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Cuánto nos daría esto? Sería 4 más 9 más 16. ¿Y eso nos da? 31. No, 29. Por lo tanto, el vector unitario, ¿cómo quedaría? 2 partido raíz de 29 y más 118. No, perdón. Así. No, es que es el que tenemos aquí arriba. Es 2 sí. Aquí es menos 3 partido raíz de 29 más 4 partido raíz de 29 K. Ahora, la diferencial direccional es el vector gradiente de x, y, z por el vector unitario, pero es un producto punto. Entonces, ¿cuánto sería 21 por 2? Sería menos 41 raíz de 29, ¿perdón? A menos 42, sí. Miren, pues, partido raíz de 29, ¿el otro? Menos 3 por 118. $354 raíz, ajá, y último, 72, ¿verdad? 102, 102, sí. Partido, raíz de 29, pero como todos tienen raíz de 29, entonces superamos esto. ¿Cuánto nos quedaría? Menos 284. Ahí estamos. Y ahí ya podemos hacer 4 con 5, con 6, con 7. ¿Cómo le hago con 7? Pues quiero ver cómo funciona. ¿Cómo? Ajá. Solo falta que ¿Cómo? A la
la forma de cuando la antes que no pero vaya exagerado. Y uno la va corrigiendo, uno lo va corrigiendo, y cuando lo voy corrigiendo, me dice, lo siento, no tengo la capacidad de... Exacto, lo va guardando. ¿Sí? Y no le- pero ¿qué? Ahí está. Vamos a ver, ahí van a hacer ustedes uno. X, Y, Z. Entonces el punto va a ser 1,3,0 y la dirección va a ser I más 2J menos K. Ahorita.